sé que hay algunos que no estaban en la escuela dominical, entonces déjeme repetir aquí que es un placer. Iglesia aquí, perdón, ya está. Es un placer estar con la iglesia aquí, para congregar con los hermanos, para hablar de la palabra de Dios. Y envío saludos también de mi familia, de mi esposita y de mi hija, Alice. Más bien, vamos a lo que venimos aquí para hacer, que es escuchar al Señor por medio de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo todo, desde el primer verso hasta el final, y ver cómo hablamos aquí de esa mirada hacia Dios que somos llamados a tener. Capítulo 6, la palabra de Dios dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con los 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con los 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, y no entendás; ved por cierto, mas no comprendás. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Vamos a orar rápidamente y por la bendición del Señor, del Espíritu Santo. Señor nuestro Dios, ayuda a nosotros a comprender tu palabra, la lectura de la palabra y la prédica de la palabra. Por medio del Espíritu Santo, ayúdame a predicar y ayuda a cada uno de nosotros a escuchar y oír tu voz en la palabra. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ese es un texto muy, muy rico, muy lleno. Y de hecho creo que ese texto, mientras trae a nosotros a confrontarse, a enfrentarse con Dios, una mirada hacia Dios, también enseña a nosotros un patrón, un estándar de la vida cristiana. Hay un patrón divino. Comenzamos en nuestra miseria espiritual al contemplar a quién Dios es y quién nosotros somos. Experimentamos esa miseria mientras miramos a Dios y quién somos de hecho, mas respondemos también con un servicio agradecido. Es lo que Isaías tiene por experiencia aquí. Todo el arco de esta obra divina es aquí reflejado en la vida de Isaías en ese llamamiento. Ya fue profeta antes, mas aquí hay un ánimo, una confirmación del ministerio de Isaías. Y de hecho hay esa convicción devastadora
de la pecaminosidad de Isaías y del pueblo, llevando él a un reconocimiento de quién Dios es y al servicio. En el año que murió el rey Usías. Así vemos en este texto, la introducción del texto, como que Dios confronta a nosotros en medio de situaciones a veces muy difíciles en nuestras vidas. Mas ese es el patrón de la vida cristiana. Cuando conocemos a Dios, Él nos confronta con su santidad, nos condena de nuestro pecado y nos encarga de su servicio. Entonces vamos a ver ese texto en esos 3 puntos. Que en primer lugar, cuando tenemos una visión de Dios, una revelación de quién Dios es, somos de hecho confrontados con su santidad y condenados por nuestro pecado. Mas en la condenación hay también una purificación que viene y prepara a nosotros para el servicio. Versos 1 a 4, confrontados por la santidad. Verso 2, confrontados por nuestro propio pecado, con la provisión de gracia que viene también del Señor. En versos 5 a 7, condenados por el pecado y la gracia que viene. Y después, versos 8 hasta el final del capítulo, llamados al servicio. Interesante, mis hermanos, muy interesante, que es en el medio a veces de las situaciones más difíciles de la vida que el Señor confronta a nosotros con nuestro pecado. Estaba hablando acerca de eso con unos hermanos más temprano, y muchas veces es eso que pasa, el Señor trae a nosotros a situaciones muy difíciles, para que en nuestra dificultad vengamos a ver la realidad de nuestras almas, para ver la dificultad mayor que tenemos, el problema más grande que tenemos, que es nuestro pecado. Mientras Isaías estaba confrontado con la realidad de un trueño sin rey, en el año que murió el rey Usías, él tiene una visión más importante que la visión del propio problema de Isaías, que es la visión del Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año que murió el rey Usías, y si conoces un poco del contexto histórico de Isaías, sabes que eso implica que sin un rey, con la persecución alrededor de las naciones paganas, de los ejércitos de esas naciones, las implicaciones son que ahora estamos sin esperanza. Y muchas veces nos quedamos así en nuestras vidas con políticos, con liderazgos, con situaciones de la vida, con problemas alrededor, problemas en la casa, problemas en el corazón. Mas la mirada de Isaías fue direccionada para fuera de los problemas de ese mundo, para ver el trono alto y sublime que no quedaba sin rey, mas en que en el trono alto y sublime había un Señor sentado eternamente, con una autoridad perfecta. Sus faldas llenaban el templo. Las faldas, las ropas del rey, en el contexto del Antiguo Testamento, eran un señal de honor, un señal de la extensión de la autoridad del rey, y llenaban a todo. Llenaban a todo. Y quizás deberíamos poner la palabra al invés de templo como palacio, que es la misma palabra en hebreo, significa las dos cosas. Y me parece que el contexto me direcciona más a comprender que estas son las faldas del rey, las ropas del rey, llenando el palacio. Y una imagen real, la autoridad suprema del Señor, cubriendo a todo. Eso no es una visión normal humana. No hay un rey que tiene ropas tan largas que cubren un palacio todo. Mas aquí está Isaías en el medio de su problema. Y su visión no es en sí mismo, su visión no está en el rey Usías y su muerte y el trono que se queda vacío, mas está en el rey que está sentado sobre un trono alto. La revelación del Señor nos toma a nosotros de nosotros mismos, de nuestros problemas y foco en sí mismo para ver al Señor y ver nuestro problema más grande. Vamos a ver eso en un rato, mas mira que antes de ver el propio pecado, él va a ver la santidad de Dios. Somos confrontados por la santidad de Dios. En la vida cristiana necesitamos ver la santidad de Dios para comprender nuestro pecado. Isaías, hay algunas particularidades de ese evento que son propias de Isaías, mas hay principios también que se aplican a todo creyente. Isaías aquí ya fue un profeta por muchos años. Eso no es el llamamiento de Isaías para que empiece su ministerio profético
mas él necesitaba de una visión de Dios para comprender con más profundidad la santidad de Dios, su propio pecado, para quedar listo para un ministerio, una misión, un llamamiento adelante de él que iba a ser muy difícil. Y el Señor se reveló de manera especial a Isaías. Y no tenemos la promesa que Dios va a dar visiones para nosotros, ni debemos buscar esas cosas, mas tenemos en la palabra de Dios, la revelación de Dios para nosotros hoy, una visión de la santidad de Dios, como ese texto. Y la visión de la santidad de Dios aquí es que Él va a ver al Señor con su reinado eterno, con esos serafines, cada uno 6 alas, 2 rostros, 2 para cubrir los pies, 2 para volar. Es una imagen casi idéntico a lo que vas a hallar en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Hay una imagen casi idéntica en el Nuevo Testamento, una descripción de un Señor asentado sobre un trueno. Y allá hay también la descripción de aquel es el que fue, que es y que ha de venir. Una descripción muy específica de la visión que Juan va a tener allá. Una visión santa. Allá también cantando serafines, santo, santo, santo. Esa visión de la santidad de Dios que marca toda la Escritura. Mientras somos confrontados con la soberanía del Señor, que es supremamente exaltado. La revelación de la soberanía de Dios demanda de la propia creación una respuesta. Qué interesante que Isaías aquí está dando testigo de que ve a los propios serafines, esos ángeles, esos seres celestiales, que no aparecen muchas veces en la Biblia, mas en las pocas veces que vemos a ellos, son veces muy marcantes, pues son seres que están muy cerca de Dios, extremadamente santos. En Génesis, cuando están allá, cuando Adán es puesto fuera, se echa fuera del jardín. Los serafines van a guardar el jardín, pues ellos son como que si fuera los que preservan la proximidad de Dios. Ellos tienen una proximidad a Dios especial, de alguna manera, en las Escrituras. Y ellos son como que los guardianes que guardan la presencia de Dios. Y esos seres santos, incluso ellos, que están allá para mantener la presencia del Señor sin pecado, para que Adán no llegue y muera. Incluso ellos tienen que cubrir sus rostros. Incluso ellos tienen que cubrir sus pies delante del Dios Santo. Las criaturas, seres santos, delante de un Dios que es supremamente santo. Su respuesta es temor y adoración. Temor y adoración. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria y la gloria de Dios demostrada. Quizás podríamos poner eso de otra manera. Toda la tierra es la propia gloria de Dios. Él es el Jehová de los ejércitos, el que creó todo el ejército de la creación. Todas las cosas fueron creadas por Él. Pues Él tiene autoridad suprema y es santo. Él es digno de loor. Y toda la creación, no solamente los serafines, pero también las puertas se estremeció con la voz que clamaba. Toda la creación contesta, responde a Dios con adoración. Adoración al Dios que es santo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga que estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios. ¿Es ese tu corazón cuando ves la santidad de Dios en la Escritura? A veces nos quedamos muy acostumbrados a la santidad de Dios, leemos la palabra de Dios, cantamos himnos, hablamos de Jesús y las cosas de la palabra a veces como si fuera algo de poca importancia. A veces quedamos con una mente, con pensamientos embotados por la familiaridad. Nuestros sentidos a veces se quedan embotados por familiaridad. Escuchamos que Dios es santo. Mas es eso una realidad que lleva a nosotros a adorar a Dios, a asombrarnos con la majestuosidad del Dios que es eternamente santo. Isaías tuvo una reacción de verdadero temor.
No muy diferente de Pedro cuando ve a la santidad de Jesucristo. Están en un barco, trae de pescados, y Jesucristo multiplica muchos pescados, muchos peces. Lanza tus redes en ese lado, no en el otro lado, y toman muchos peces, y es demasiado, y se demuestra la autoridad de Cristo sobre la creación. Y Pedro mira a Jesús y dice así: tiene misericordia, Señor. Es una reacción a la santidad, a la autoridad del Creador. Tenemos esa reacción: Señor, tú eres supremamente exaltado, santos. Si los serafines y la propia creación da loor a Dios, cuanto más nosotros. Nosotros, seres marcados por pecado, no debemos dar loor a Dios. ¿Cómo abordamos la oración? El privilegio que tenemos de hablar con el Dios Santo. ¿Como algo normal? ¿Como algo usual? ¿O como el privilegio de tener acceso a un Dios que de otra manera sin Cristo no íbamos a tener, mas de hablar con un Dios Santo? Y otra aplicación: ¿cómo pensamos acerca de la soberanía de Dios? Mientras somos confrontados por la santidad de Dios, el atributo que veste todos los otros, específicamente Isaías aquí también es confrontado con la santa soberanía de Dios. ¿Cómo pensamos acerca de nuestras vidas, de los eventos que van alrededor, que pasan, las cosas que Dios permite pasar, las veces que el Señor dice sí, que dice no, cierra puertas, abre puertas? Pasamos por provaciones, dificultades, a veces por nuestro pecado, a veces por pecado de los otros. No nos olvidamos en medio a todo eso que el Señor está en el trono. Cuando vemos una autoridad humana que a veces teníamos confianza en esa autoridad y ahora no existe más esa autoridad. Una puerta de trabajo que se cierra. Una provisión que a veces no hay más. Quedamos desesperados, pues no hay más Usías en el trono. Nos olvidamos que el Señor no va a salir de su trono. Nos olvidamos que el Señor permanece en control. Que Él está aún controlando a todo y que sus faldas, sus ropas llenan el palacio, que su control es absoluto. Necesitamos tener una visión de Dios para ver quién de hecho Dios es. Que es un Dios santo, que es un Dios soberano, para quedarnos confrontados por la persona de Dios. Mas esos atributos de Dios para Isaías llevan Isaías a confesar pecado delante de un Dios que es santo y que es soberano, que Isaías va a decir, versos 5 y 7. Entonces dije: ay de mí, soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, el Dios creador eterno. La convicción de Isaías es que él es pecador. Y en su pecado ha sido confrontado por el Rey. Hay una convicción casi que inmediata. Y mira que hay una confesión específica: mis labios y el pueblo alrededor de mí. Isaías de hecho se identifica con el pueblo, y ¿cómo podría ser diferente? Como un profeta de Israel, él conocía muy bien que el pueblo estaba en rebeldía en contra de Dios y que en un rato, en pocos años, había de venir juicio. Había de venir esclavitud, había de venir persecución como juicio del Señor. Mas mira que Él no pone el pueblo aparte de Él, como si dijera así: yo soy santo, pero el pueblo es mal. Señor, yo soy muy bueno, mas ellos son malos. No, tengo labios impuros y estoy en medio de un pueblo de impuros labios. Confesión específica: no está intentando compararse con otros para ser en vista mejor en comparación. Pone delante del Señor el propio corazón.
La gloria de Dios revela, pone luz sobre el pecado del hombre y no hay excusa, no hay argumento, no hay comparación que pueda hacerme mejor en vista de Dios en comparación con otro, pues soy pecador tanto cuanto los otros. ¿Cómo ves tu pecado? ¿Cómo ves tu pecado? ¿Es tu tentación a veces quizás quedar comparándose a otros alrededor? Señor, yo sé que no soy perfecto, no hay hombre perfecto. Más bien, yo no espero perfección. Mira, aquel hombre, aquella mujer, ellos son adúlteros. Yo por lo menos nunca hizo nada así tan mal. Es así que intentas a justificar tu pecado delante de un Dios santo, comparándose con otros. Te voy a decir, hay muchos alrededor que son hombres y mujeres de impuros labios, pero tú eres uno de ellos. Yo soy uno de ellos. No hay donde hallar excusas. No hay donde ponerse para huir de un Dios santo. Cuando somos confrontados por la santidad de Dios, la única reacción que podemos tener, la única manera que podemos reaccionar es decir, Señor, tiene misericordia, tiene misericordia. Yo soy un hombre inmundo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, el Jehová de los ejércitos. La vida cristiana necesita de esa convicción de pecado, no solamente una vez, sino que vez tras vez tras vez necesitamos ver quién Dios es, quién nosotros somos. No hay otra manera de hallar salvación, no hay otra manera de hallar una solución. No tiene como curar lo que está enfermo sin hallar el tumor, sin hallar la enfermedad, sin poner de manera clara cuál es el problema, sin el diagnóstico del problema. No hay como tratar. Has reconocido delante del Señor que eres un hombre y una mujer inmunda e inmundo por tu propio pecado. O aún quedas comparando a ti mismo con otros para hacerte un poco mejor en comparación. Isaías, aún como profeta, ya había profetizado, ya fue un hombre de Dios, pero aún así necesitaba reconocer de manera más profunda el pecado del corazón de él, su propio pecado. Pues solamente en una convicción de pecado real y profunda y sin excusas podría tener la purificación que viene. Versos 6 y 7. Voló hacia mí, después de la confesión de pecado que es que se sigue, voló hacia mí uno de los serafines. ¿Te acuerdas que leemos que los serafines tenían 6 asas, 3 pares, cubriendo los pies, cubriendo la cabeza, como temor, pero 2 asas para vuelo, alas, gracias. 2 alas para vuelo. Esas 2 alas para vuelo están demostrando así. El texto pone para dejar a nosotros claros que ellos están listos para obedecer a Dios con los 2 alas para vuelo cuando el Señor les manda hacer algo. Y va a ser un padrón que Isaías va a repetir de pronto. Mas las 2 alas para vuelo, muy de pronto, van a servir para el servicio. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Es una imagen un poco... Intenta ponerse quizás en los pies de Isaías. Eso da temor. No quieres que un tenaz venga a tocar tus labios. A mí no me gusta poner mi boca en fuego. Te da miedo. Mas por medio de lo que viene del altar, el elemento purificador que viene del altar, que es una imagen ya bien conocida en el Antiguo Testamento como el lugar de sacrificio, el lugar de purificación, el lugar de donde se ofrece sacrificios al Señor por pecado. De allá viene una purificación, tocando con él, con el tenaz sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado, limpio tu pecado. La iniciativa es divina, una iniciativa divina, la purificación viene
por medio de sacrificio. Viene por medio de la purificación que proviene del altar. Viene del altar. Y el producto del sacrificio va a purificar los labios de Isaías. Y hay un perdón total, la culpa es quitada, limpio es tu pecado. Culpa, limpio, culpa quitada, limpio el pecado. La misma teología que hallamos cuando confesamos, bello verso, en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesas tus pecados, Él es justo para no solamente justificar, echar fuera la culpa, sino para hacerte santo, te limpiar de todo pecado. El altar, el lugar de sacrificio, aquí apuntando para el sacrificio ya prometido del Señor Jesús, del Cordero de Dios, por medio del sacrificio de pecado, hay limpieza, hay no solamente echar fuera la culpa, sino purificación. Del Señor proviene la santificación, no solamente una vez, pero por toda tu vida, creyente. ¿De dónde que viene santificación? Cuando pecas vez tras vez y necesitas de perdón, ¿de dónde viene? Viene del altar. Viene de la purificación que es del Señor, al Señor que envió los serafines como agentes de purificación. El Señor que hizo el trabajo. Es trabajo de Dios. Y que no solamente quita la culpa, mas que santifica y cambia nuestro ser. Hay transformación, hay regeneración, hay santificación, hay un proceso que hace lo que una vez estaba sucio, ahora limpio. Ese cambio de estado aquí es más que echar fuera la culpa. Es algo que prepara a nosotros para una misión. Cuando sientes la convicción de pecado que viene de confrontarse con Dios Santo, ¿dónde vas? Ya sabes que no puedes compararte con otros, eso no va a te hacer ni un poco mejor delante de Dios. Pero también no puedes intentar mejorar un poco más para después venir a Dios. Tus obras no van a ser suficientes. Tus intentos, tus deseos, tus sacrificios propios, es necesario un sacrificio de la parte del Señor. Es necesario la iniciativa de Dios de enviar por medio de un agente salvación para santificar, para echar fuera la culpa y para limpiar a nosotros de pecado. Es del Señor la salvación. Y así es en la vida cristiana, no solamente cuando llegamos a conocer al Señor una vez, mas así lo es por medio de nuestras vidas. Siempre que necesitamos de más y más y más purificación y limpieza, aunque declarados santos y limpios delante del Señor en Cristo, echados fuera la culpa, pero vivimos en santificación. Y mientras vivimos en santificación, vamos vez tras vez a la fuente, que es el altar, que es el sacrificio que el Señor proviene y envía a nosotros. Mas eso no es para dejar a nosotros solamente limpios y purificados y sin culpa, tranquilos en nuestro lugar, sin ningún trabajo, sino que hay una comisión. Como decimos con los símbolos de fe que confesamos en esa iglesia y en muchas otras iglesias. Misericordia. Bien, antes de la misericordia tenemos el pecado, misericordia y servicio. Conocimiento de nuestro pecado, conocimiento de la misericordia de Dios, que lleva a nosotros al servicio. Misery, deliverance, gratitude, en inglés que dicen. Nuestra miseria, nuestra salvación y el servicio. Y Isaías aquí da a nosotros esa imagen muy claro. Es muy bello. Verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Después de la purificación viene la comisión. Dios pone a nosotros a trabajar. Él no te limpia y purifica y santifica, echa fuera la culpa para dejarte confortable en una silla con aire. El Señor tiene un propósito de utilizarte, creyente. Si conoces a Dios, la santidad de Dios, conoces tu propio pecado y has hallado salvación y misericordia en el Señor que te salvó,
Esa salvación no es para solamente tu casa, solamente para usted, sino que es para todo el mundo, todo lo que va a creer. El gran mandamiento, la gran comisión, debo decir. Vas por todo el mundo para predicar el Evangelio. Y aquí hay algo similar, mientras Isaías está aquí limpio, santificado, purificado, el Señor tiene un llamamiento para él. Claro, hay llamamientos más específicos de ancianos, de pastores, de maestros y cosas así. Claro, mas todo creyente tiene un llamamiento de predicar el Evangelio. Y claro, hay cosas específicas del ministerio de Isaías que necesitaba de un ánimo espiritual, de una visión específica. Pero tú no tienes que aguardar o esperar que Dios venga a te dar una visión tanto cuanto Isaías, pues el Señor te ha dado una revelación más clara y más grande, que es la palabra de Dios que te dice que debes evangelizar, que tu llamamiento es predicar el Evangelio a todos. Mas Isaías enseña a nosotros algunos principios con la experiencia que tuve aquí con el Señor. Mira qué interesante. Dios está llamando y Isaías de pronto toma eso como un privilegio y da una respuesta voluntaria sin vacilaciones. Qué interesante que es que Isaías va a decir sí antes mismo de saber lo que es. Yo escuché eso de un maestro mío, de un pastor que admiro mucho. La mejor manera de discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida es aceptarla antes mismo de saber lo que es, antes que sepas lo que es. Sin tener conocimiento de cuál es la misión, Isaías ya va a decir al Señor: estoy aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y qué interesante que la misión que va a venir no es una misión muy fácil, ni algo que Isaías iba a elegir a sí mismo. Él va a predicar a un pueblo que no va a creer de inmediato. El Señor está prometiendo que el ministerio de Isaías, a partir de la perspectiva humana, va a ser un fracaso. Ese es el ministerio que quizás iba a elegir para usted. Ese es el ministerio que quizás iba a planear y a planificar y a poner en tus planes para el futuro. Voy a predicar a un pueblo, pero ellos no van a escuchar. Y después va a haber muchos problemas políticos. Las casas van a quedar asoladas, sin morador. Jehová va a multiplicar los lugares abandonados. Estoy leyendo el texto. Pero Isaías ya había comprometido a sí mismo con el Señor al decir sí. La mejor manera, creyente, de discernir la voluntad del Señor, de comprender cuál es la voluntad del Señor para tu vida, es estar dispuesto y con ganas de hacer sea lo que sea que el Señor venga a poner para usted. Sí mismo sabe lo que es. Tu llamamiento es caminar con el Señor, caminar cerca de Dios, caminar tras Cristo, junto con Cristo. No es el suceso humano, no es de cómo nosotros medimos lo que es suceso, lo que es bueno, lo que es mal. Dios tiene un plan para Isaías y es el mejor plan que puede tener, pues es la voluntad de Dios que es buena, perfecta, agradable, y aún así a los ojos humanos es un plan que no es muy bueno. Yo sé que yo no iba a planear para mi ministerio exactamente eso que Isaías tiene. Ninguna persona sana iba a querer eso. ¿Cuál es el pastor que quiere predicar 30 años y no tener una persona convertida? No sé ni cuántos años Isaías quedó predicando, pero fueron muchos años y no fue fácil. Mas ya estaba listo para ir, antes de saber lo que es. Y yo oro para que el Señor venga a hacer eso en mí, pero mayormente hoy oro para que el Señor venga a hacer eso para cada uno de ustedes. Quizás no son pastores, ni profetas, ni maestros, ni nada de eso, mas son creyentes y el Señor tiene planos específicos para tu vida, pero tu propósito de vida no es discernir los propósitos ocultos de Dios, sino escuchar la palabra de Dios. Pues dice Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para vivirnos delante del Señor. Las cosas ocultas al Señor. ¿Estás listo para decir sí? Si el Señor te llama para cambiar de ciudad,
te llama para cambiar de empleo, te llama para hacer cosas impensables humanamente, pero para la gloria del Evangelio de Cristo. Para la gloria del nombre del Señor, aunque sea de muy sufrimiento para tu vida. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para seguir al Señor donde sea si Él te llama? No somos salvos, no somos santificados, no somos echados fuera de culpa, purificados para nosotros mismos, sino para el servicio. Para el servicio. Y esa misión va a ser muy difícil, muy difícil. Mas mira que hay esperanza, mismo en las pruebas más difíciles. Pues el Señor pone delante de Isaías lo que a los ojos humanos parece a nosotros un misterio fracasado. Él va a decir que muchos no van a escuchar. ¿A quién enviaré? Yo voy. Muy bien. Aquí lo que vas a hacer, verso 9. Di a este pueblo, oíd bien, no entendás, ved por cierto, no comprendás. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos. ¿Y cómo que Isaías va a hacer eso? Irónicamente, por medio de la prédica del Evangelio. No es que Isaías va a quedar las personas ciegas propiamente. Jesús va a utilizar ese texto en el Nuevo Testamento para explicar el ministerio de prédica de Él mismo, que está se cumpliendo en Jesús. Ese mismo patrón que fue predicho para Isaías. Por medio de la prédica del Evangelio, los que no escuchan, los que tienen el corazón endurecido por ellos mismos, van a quedar exactamente como la descripción de Isaías 6. Exactamente por medio de la prédica del Evangelio, la resistencia del corazón del hombre va a dejarlo con esa descripción. Isaías, por medio de la prédica de la verdad y la resistencia de los que van a hablar en contra de la verdad, que van a negar a Dios, va a dejar al pueblo aún más culpable. Aún más culpable. Y eso es el propósito de Dios. Qué interesante, qué asombroso pensar que el Señor, en su soberanía, su sabiduría, pero Él, como Romanos dice, hizo vasos de honor, vasos que no son de honor. Y Él tiene la autoridad para hacer lo que sea. Es temor para nosotros de pensar que quizás uno de nosotros o alguno de los que están a nuestro alrededor pueden ser esos vasos que no fueron hechos para vasos de honor. Eso da a nosotros una urgencia en predicar el Evangelio, en salvar a pecadores, para que no se endurezcan últimamente hasta destrucción. Mas la promesa no viene sin esperanza, pues dice así en el final del texto, hasta que Jehová, ¿hasta cuándo, Señor, voy a continuar en ese ministerio así, tan difícil? El Señor va a decir que va a tener mucho más problemas, dificultades que son específicas del tiempo de Isaías, casas asoladas, sin morador, sin hombre en las casas, la tierra va a quedar desierto. Eso es del juicio del Señor con el pueblo que por muchos años se ha quedado rebelde en contra del Señor, y va a venir Babilonia, todos van a quedar cautivos, mas el Señor va a prometer que va a quedar un remanescente. Parece que está todo sin esperanza, mas, verso 13, si quedará aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. La simiente santa. Y aquí me parece que habla más de un remanescente. Aunque parece que todo está destruido, hay un remanescente por medio de un tronco de árbol que aún queda allá y que aún tiene la posibilidad de nacer algo nuevo. Va a venir un remanescente, y por medio de ese remanescente, sí, la última simiente y semilla que hablamos más temprano. Un remanente, gracias, un remanente. Y esa simiente santa va a venir. Entonces el Señor no deja a Isaías sin esperanza en medio de ese ministerio muy difícil. No van a haber muchos creyentes bajo el ministerio de Isaías. Va a haber mucha persecución.
pero va a haber un remanente. Después de Isaías va a haber un pueblo que va, después de todo el cautiverio, ser el medio por lo cual el Señor va a traer Jesús para salvar pecadores. Es un texto muy interesante, muy interesante. Mientras llegamos aquí al final del texto, a mí me toca recordar que la salvación viene del Señor. Mas el Señor trabaja de maneras interesantes. Hay un patrón de la vida del creyente en que somos confrontados por la santidad de Dios, mas también pecado delante de Dios en comparación, conocemos la gracia santificadora del Señor y somos llamados al servicio. Mismo cuando mueren reyes terrenales y el rey permanece en el trono, en ese trono del Señor, Él aún está obrando salvación para todo pecador. Y es eso que Él está haciendo con usted hoy, nos confrontando con la santidad de Él en ese texto, con nuestro propio pecado y nos encargando de su servicio. Escuchas al Señor hoy. Ve a la santidad de Dios. Ve a tu propio pecado. Y quedes listo para decir con Isaías: aquí estoy, Señor. Envíame a mí para lo que sea. Pues Él tiene un plan mayor que usted. Y ahora tenemos ese remanente más aclarado para nosotros. Tenemos el fruto del remanente, tenemos a Cristo. Y tenemos salvación en el amado, que confesamos ser junto con Isaías en Isaías 6, junto con Juan en Apocalipsis 4, que es aquel que es santo, santo, santo el Señor Jesús, el primer, el último, como Juan dice de Jesús en Apocalipsis 4, Él es el primer y el último, lo que fue, que es y que ha de venir. Y es con una esperanza en ese Señor Jesús, con una mirada hacia Él, que caminamos, reconociendo nuestro pecado, hallando gracia en el sacrificio eterno y comisionados para el servicio hoy. Vamos a orar para que el Señor venga a aplicar la palabra a nuestros corazones.